Tiene la palabra el diputado Sergio Omar Palazzo. Gracias, presidente. Bueno, al fin podemos en esta Cámara debatir el tema del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, mal denominado impuesto a las ganancias porque es un impuesto al salario. En primer lugar, quiero agradecerle al ministro Sergio Massa, consecuente con su historia de disminuir la carga tributaria a los trabajadores y con relación a este impuesto que haya sido el motor propulsor para que el Poder Ejecutivo nos envíe a debate este tema. Quiero agradecerle a su equipo, a Guillermo Michel, a Rigo, a Claudia Balestrini, a Bianchi, a Castañeto de la FIP, que en todo momento han respondido todas las preguntas que los señores legisladores han querido hacer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Quiero agradecerle a la presidenta de la Cámara, que presurosa ha convocado esta reunión y ha puesto en debate este tema. Quiero agradecerle a los legisladores de la oposición, a esos que peyorativamente los llaman vecinalistas, a la izquierda, a todos los que decidieron sentarse para dar quórum, porque aquí, como dijo el presidente de mi bloque, hoy se vota dos veces. Se vota cuando se sienta uno en la silla y después se vota el proyecto. Y estos diputados y diputadas han tenido el coraje de sentarse sabiendo que del espacio de Juntos por el Cambio seguramente iban a tener esa crítica. También agradezco a esos miles, decenas de miles de trabajadores que están afuera, que no son conducidos como si fueran entes alienados que no piensan por dirigentes jerarcas sindicales. Son trabajadoras y trabajadores que durante muchísimo tiempo han reclamado que el salario no es ganancia y ven que un gobierno hoy pone en discusión precisamente ese concepto para eliminar la cuarta categoría. A esos decenas de miles de compañeros que están en la plaza y a los casi 1 millón de trabajadores que seguramente están esperando esta definición, también quiero agradecerles. Y por supuesto, me siento orgulloso de pertenecer al movimiento obrero y le agradezco a las 3 centrales de trabajadores y a cada dirigente sindical que hoy está presente aquí o en el recinto o en las inmediaciones del recinto o que ha acompañado con su presencia militante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y agradezco el trabajo que señoras y señores diputados han desarrollado siempre reclamando por este impuesto o este injusto impuesto al trabajo, a veces con menos suerte porque no se ha podido avanzar, hoy con la hermosa posibilidad de cristalizar en una ley la solución definitiva, particularmente a partir del 2019. En estos días hemos escuchado en distintos programas de televisión a integrantes de la oposición casi, no sé si como una chicana o como desinformación, decir que el impuesto a las ganancias fue un impuesto creado bajo el gobierno del general Perón. Bueno, en 1932, el dictador Uriburu, luego de derrocar al primer presidente electo de la historia sin fraude en la Argentina, que fue Hipólito Yrigoyen, a través de un decreto creó el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Un año luego, en 1933, el presidente Agustín P. Justo, tomando la base del decreto de Uriburu, hace sancionar una ley y queda consolidada la cuarta categoría en sus artículos 26 y en el 27 incorpora a los jubilados y jubiladas como sujetos pasibles del tributo. En 1936, siempre hay un Roca en la vida de los argentinos, Julio Argentino Pascual Roca, modifica la ley para incrementar las deducciones por hijo y cónyuge. Quiere decir que no solo ya existía la cuarta categoría y el pago del tributo, sino que también existían las deducciones. Luego sí, en 1973 se le cambia la denominación y pasa a llamarse impuesto a las ganancias en el gobierno de Perón, y luego hay una reforma que es la que incorpora a muchísimos trabajadores, que es la reforma de Machinea, con su tablita en 1999 incorpora a una gran cantidad de trabajadores. Mire, presidente, desde su creación, esta ley ha sufrido tantas modificaciones y tiene tantas leyes complementarias que hoy viene a poner un blanco sobre negro
para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. ¿Sabe por qué? Cuando uno entra en el portal de Infolec, que es un portal bastante serio, se encuentra que esta norma, desde su creación hasta la fecha, está complementada y corregida con 353 normas más. 353 normas más desde que se creó el impuesto a las ganancias. Es un impuesto distorsivo para el salario de los trabajadores y que fue creciendo en cantidad de contribuyentes. Recién un diputado preopinante hacía referencia al récord histórico. Olvida decir que a partir de ahí hubo una baja sustancial de lo que fue la cantidad de trabajadores que tributan. Mire, simplemente le doy un ejemplo. En el 2003 empezaron a pagar 496.000 trabajadores con el 9,1%. Eso es lo que pagaban de impuesto a las ganancias. En el 2015, cuando se va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya no eran los 2.500.000 que en alguna vez fueron y él mencionó. Pagaban el impuesto 1.194.000 trabajadores, el 12,2% de los trabajadores asalariados en la Argentina. En el 2019 pagaron 2.139.000, es decir, dejaron el gobierno con el 23% de los trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. En el 2023, con la reforma de impuesto a las ganancias que plantea el por entonces diputado Massa, empezaron a pagar 890.000 trabajadores, que es el 10,8%, y con este proyecto van a quedar alcanzados aproximadamente, con la proyección de paritarias a diciembre, 90.000 trabajadores, que es el 0,88%. Mire, el proyecto lo explicó muy bien el diputado Heller, es muy sencillo. Establece un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móvil, que a valores de hoy es 1.770.000, o los 180, el equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Elimina las deducciones, mantiene el diferencial por zona desfavorable, establece una actualización semestral y el monto de los 15 salarios mensuales se convierte en el mínimo no imponible. Es decir, que un trabajador ahora va a tributar entre el mínimo no imponible y lo que cobre. Ese diferencial mantiene una escala progresiva. Esa escala progresiva, a los que les gusta hablar de la progresividad de los impuestos, establece que va del 27 al 35% cuando se excede. Estos días en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en los medios, hemos visto el discurso particularmente de los integrantes de Juntos por el Cambio. Aquellos que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muchos nos acompañaban en las marchas y se sacaban fotos con el cartelito del salario no es ganancia, que durante 4 años nos enrostraron en esta Cámara que iban a votar todo lo que significara bajar la presión tributaria y eliminar impuestos, y hoy tienen una posición contraria. Bueno, ellos decían se elimina un impuesto progresivo. Bueno, no se elimina porque se genera un impuesto cedular que va con una escala del 27 al 35 sobre los altos ingresos, y eso es progresivo. Pero sí hablemos de los impuestos progresivos que entre el periodo de 2015 y 2019 se eliminaron o se bajaron en la Argentina. Mire, bajaron retenciones en la Argentina, y si hay un impuesto progresivo es el de las retenciones, y lo bajaron sobre pretexto de que se iba a incrementar la tasa de ocupación en la Argentina, y solo generaron 5.000 puestos de trabajo según las noticias de aquel entonces. Bajaron las contribuciones patronales a las grandes empresas, y fíjese que hoy discuten la baja del impuesto a los trabajadores, pero fueron los que sancionaron una ley disminuyendo del 35 al 25% el impuesto de las ganancias de las sociedades. O sea, a los trabajadores no, pero a las grandes empresas sí, le bajaron 10 puntos porcentuales. Derogaron el impuesto a la ganancia mínima presunta y se olvidaron que con ello estaban eximiendo de pagar bienes personales los bienes rurales. Entonces hoy cualquier ciudadano de la Argentina que con su ahorro pudo comprarse una pequeña vivienda para alquilar, paga bienes personales sobre esa vivienda. Pero alguien que tiene un campo de cientos de hectáreas no paga porque fue eliminado cuando eliminaron el impuesto de la ganancia presunta. En este Parlamento, ya que les gusta hablar de impuestos progresivos, se votó uno de los más progresivos impuestos y que se votó en muchos países del mundo,
y era el aporte solidario a las grandes fortunas. Y sin embargo los progresistas impositivos le dieron la espalda con su voto negativo a uno de los impuestos que sirvió en la pandemia para reconstruir ese tejido social que hacía falta. Mire, otra de las cosas que decían es que no se puede poner parches al sistema tributario si no se discute una matriz general de impuestos. En la actualidad quiero recordarle a quienes no quieren discutir este punto, porque hay que discutir una matriz tributaria, que hay 276 exenciones, deducciones y reducciones de alícuotas de impuestos. Entonces, para un caso no podemos discutir, pero 276 exenciones, reducciones o reducciones de alícuotas sí se puede discutir. Ustedes mismos, los que dicen que no se puede discutir el impuesto a las ganancias disociado de una matriz tributaria, han presentado en el año 2022 37 proyectos para modificar el impuesto a las ganancias. Y si tomo el periodo completo del presidente Alberto Fernández, han presentado 72. Nosotros hemos presentado 41, han presentado casi el doble. Y es mentira que han presentado sobre un punto en particular. Un integrante de su bloque, que es el diputado Acef, en el 2020 presentó un proyecto para eliminar la cuarta categoría, que es lo que hoy estamos discutiendo. También quisiera decir que yo no sé si fingieron, como dicen los chicos hoy, si fingieron demencia antes o fingen demencia ahora. Porque resulta ser que es un impuesto progresivo que no se tiene que eliminar, pero suscribieron con aplauso, militancia y spot publicitario al expresidente Macri cuando decía: en mi gobierno nadie va a pagar ganancias. Fingieron demencia y no le avisaron, o fingen demencia ahora. ¿Cómo es la cosa con ustedes? También decirle que la eliminación de la cuarta categoría es progresiva, porque es dinero que se vuelca en el consumo, hay mayor volumen de la economía, hay un mayor empleo que se va a generar, mayor productividad. Quizás también el Estado tenga que invertir menos en planes porque se genere trabajo genuino y registrado. Otro de los discursos fue que en el mundo se graban los ingresos al consumo y Argentina es un país con alta carga fiscal. Mire, la presión fiscal en Argentina, según la Secretaría de Ingresos Públicos, es 29,1%. Otros dirán que es más alta. La presión fiscal de los países de la OCDE, que son los más industrializados del mundo, es del 41,1%. Y países como Dinamarca, Italia, Austria y Francia es del 45%. Es cierto que en los países de la región estamos más elevados, pero no menos cierto es que Argentina no es de los principales países. Esos países, sí es cierto, no premian la acumulación de capital, por eso gravan a las grandes fortunas y a la renta. Pero el salario no es ganancia y tampoco gravan el consumo de la misma forma. Y cuando hacen referencia a esos países del mundo que gravan el salario, hay que decirle que en ese país del mundo los trabajadores pagan menos horas y está siendo hora que este Parlamento debata la reducción de la jornada de trabajo como una de las salidas también al desempleo. Y ya vemos cómo se vota cuando se trata de gravar grandes consumos. Por ejemplo, la tasa global impositiva sobre las ganancias a la sociedad en Argentina es 32,2%. En los países de la OCDE es 41,1%. Y acá ni siquiera votaron el aporte solidario, que era por única vez. Entonces, en la Argentina el problema no es la carga impositiva que le vamos a quitar a un trabajador. El problema en la Argentina, a pesar que ha habido avance en esta gestión y mucho esfuerzo de la AFIP, sigue siendo la evasión. Y la evasión no la producen los trabajadores, la producen los grandes conglomerados, la producen los oligopolios, la producen los grandes empresarios de la Argentina. Si fuera oportunismo político, como se ha dicho aquí, el ministro hubiera sacado un decreto por 3 meses, como sí hizo el presidente Macri después que perdió las PASO. Sin embargo, ha enviado un proyecto de ley para que sea tratado y la resolución sea definitiva. Además, es consecuente con lo que siempre ha sostenido, porque su discurso ha ido en ese sentido y porque ha actuado en ese sentido. El ministro Massa, cuando fue integrante de esta Cámara, invitó a todos a sancionar una ley que permitió que 1.200.000 trabajadores dejaran de pagar ganancias. Y como ministro de Economía, a través de los dictámenes de la Secretaría de Ingresos Públicos y su permanente participación en muchas discusiones, se logró que todo aquel que era un ítem global se empezara a desglosar y pudiéramos desglosar
o deducir más dinero por distintos ítems. Es decir, que esta es una tercera etapa y es la de la eliminación del impuesto a las ganancias, que es consecuente con un pensamiento. En definitiva, lo que Macri prometió e incumplió, lo cumple el ministro Massa, presentando este proyecto. La progresividad, los trabajadores la demostramos cuando hacemos nuestros aportes a la seguridad social. No solo la progresividad porque quien más gana, más aporta, sino porque también el Fondo de Sustentabilidad, donde van los dineros de los trabajadores, permite generar un mercado de capitales tanto público como privado cuando o se compran títulos públicos o cuando se tienen acciones de las empresas privadas. Un diputado decía que esto puede favorecer algunas actividades, y ayer lo escuchaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la misma terminología, esta de jerarcas sindicales, esto de los beneficios y demás, y esto de que tiene que continuar el pago. Ese diputado es empleado de un banco, y es empleado de un banco que devuelve impuesto a las ganancias y que no lo conduce precisamente el espacio de Unión por la Patria. Supongo, y está bien que lo devuelva el banco, suscribo, y siempre hemos sostenido que el salario no es ganancia. Me imagino que cuando en su recibo de sueldo le devolvieron ganancias, firme a sus convicciones, ya lo debe haber depositado y devuelto. A mí me parece que esta ley simplifica las liquidaciones engorrosas para los trabajadores, simplifica las liquidaciones engorrosas para las empresas, evita distorsiones en la paritaria que terminamos discutiendo en algunas organizaciones, pidiendo algún bono que compense ganancias, y somos conscientes que los empresarios no la ponen de su bolsillo, sino que terminan traduciéndola en precio. Mantiene la progresividad porque hay un grupo de trabajadores que sigue pagando. Los trabajadores, ya dije que aportamos a la seguridad social, y eso es la progresividad. Bueno, son muchas de las cosas en las que yo podría sustentar la opinión de mi bloque. Pero, señor presidente, hoy para muchos trabajadores es un día histórico. Creo tener la autoridad suficiente para hablar del tema, ya que he sido una lucha constante de la organización que orgullosamente me ha tocado conducir durante mucho tiempo, que es la Asociación Bancaria, como a muchos compañeros míos en distintas organizaciones. Independientemente de los gobiernos que han pasado y de las autoridades políticas que han conducido los destinos de la nación, siempre he tenido el mismo concepto y he expresado el mismo criterio: el salario no es ganancia. He encabezado marchas, formulado reclamos, desarrollado negociaciones y he conducido conflictos por este tema en mi organización y como parte del movimiento obrero. Celebro pertenecer al espacio político que va a cumplir lo que el expresidente Macri incumplió, y es que ningún trabajador pague ganancia. Hoy los he visto muy preocupados por el impacto fiscal de esta medida. ¿Será porque este beneficio es para los trabajadores? ¿Por qué no los vi tan preocupados cuando fueron gobierno y los impuestos que reducían eran las contribuciones patronales, las retenciones, la eliminación del impuesto a los bienes rurales? Tampoco los veo preocupados cuando proponen eliminar los derechos de exportación y a importación en sus plataformas políticas, que significan entre 2,5 veces y 3,5 veces más que lo que significa eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Tampoco los vi preocupados cuando endeudaron a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para permitir la fuga de divisas más grande que tenga memoria la historia argentina. Ese préstamo de 45.000 millones de dólares condiciona a todos los gobiernos futuros por los próximos 20 años y ha condicionado a la familia argentina. También muchos de los que hoy no quieren votar o dar quórum son los que nos acompañaban con el cartelito del salario no es ganancia. Quiero decir entonces que les preocupa el ingreso que no va a recibir el Estado por este tributo, pero cuando se trata de bajar o eliminar impuestos para los poderosos, presurosos, salen a congraciarse con el poder económico. Entonces, pues, nos encontramos aquí con la disyuntiva de que los impuestos los paguen quienes cada vez son más ricos, las multinacionales y los oligopolios, o si los impuestos los pagan los trabajadores. Celebro pertenecer entonces, y adelanto mi voto positivo,
de pertenecer a un espacio que entre los trabajadores y los oligopolios se queda con los trabajadores, que entre prometer y defraudar elige cumplir con lo que otros comprometieron y no cumplieron como Macri, que se queda a pesar de las operaciones mediáticas de prensa con los trabajadores y que elige a los trabajadores como eje de su política. Del otro lado están los mentirosos seriales, los que prometieron que su gobierno nadie pagaría ganancia y terminó pagando el doble de los trabajadores. Del otro lado están los que durante 4 años dijeron que acompañaban cualquier rebaja o eliminación de impuestos y hoy votan en contra de la eliminación de uno de ellos. Del otro lado están los que con su diatriba insolente y a veces soez buscan un egoísta rédito político para dividir a los trabajadores. Llegado el punto de votar, señor presidente, orgulloso voy a votar afirmativamente y decirle que para nada y nadie en este recinto ni afuera podrá dividir a la clase obrera, porque sabemos que si nos dividen, del otro lado vienen ellos, los que proponen eliminar las indemnizaciones, los que proponen terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, que es que los trabajadores se queden sin derecho, los que proponen terminar con el derecho de huelga, los que proponen que con una lapicera se regula cuánto gana y cuánto cobra un jubilado y no a través de una fórmula que compense los desfasajes que la inflación provoca. Del otro lado se quedan los que espiaron ilegalmente a los ciudadanos, los que armaron los causas, los que crearon una Gestapo sindical, los que persiguieron a los opositores. Decían recién, es inmoral este proyecto que lo votemos. Inmoral es que el hermano del presidente Macri blanquee decenas de millones de dólares que le faltaron al fisco argentino. Inmoral es haber estafado al Estado argentino cuando no le pagaron al correo. Mire, la campaña de Massa no es la más cara del mundo. La campaña de Macri fue la más cara del mundo, porque habían 46.000 millones de reservas antes de las PASO y dejaron 23.000 cuando fue la elección general. Fueron los 8 diputados nacionales más caros de la historia de la humanidad los que se gastaron de los fondos de los argentinos. Esa fue la campaña más cara del mundo. Por eso hoy me voy con la tranquilidad de saber que corregimos una inequidad y que casi 1 millón de trabajadores le estamos haciendo la vida un poco más fácil y mejor. Steve Jobs decía que el poder más grande lo tiene quien es el autor del relato. Y seguramente las páginas de este debate parlamentario, en ese relato pondrá blanco sobre negro a los que le mintieron a los trabajadores y a aquellos que subrayaron con hechos lo que dicen, lo que escriben y lo que prometen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.